¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Carlos Matamoros, soy director de óptica y radiometría en el Centro Nacional de Metrología. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el Sistema Internacional de Unidades. Primero les voy a hablar del surgimiento del Sistema Internacional y cómo fue su adopción en México. Durante el reinado de Luis XI, se encargó a un grupo de sabios estudiar las posibilidades de un nuevo sistema de medidas, que reformara el muy complejo y arcaico sistema de pesas y medidas existente. La Academia de Ciencias comprendió la tarea y empezó en 1791 bajo la propuesta de Charles Maurice de Yenal, que presentó como un nuevo sistema basado en unidades naturales, del cual se generaron patrones del metro y el kilogramo en platino, los cuales fueron depositados en archivos nacionales el 22 de junio de 1799, en lo que se considera como el acto fundacional del sistema métrico, y la Revolución Francesa presentó la oportunidad perfecta para su implementación en toda Francia. En 1857, por decreto, el presidente Ignacio Comonfort establece en México el sistema métrico decimal como el sistema oficial de medida. El 20 de mayo de 1875 se firma la Convención del Metro por representantes de 17 naciones. En este mismo acto se funda lo que se conoce hoy como el BIPM, el Buró Internacional de Pesas y Medidas, la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es el máximo organismo en la decisión de la metrología a nivel mundial, y la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, este último encargado de la supervisión de la operación del BIPM. En 1890, México se adhiere al Tratado del Metro, y en 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, se adopta ya el nombre de Sistema Internacional de Unidades con la abreviación SI. En 1988, en México, se crea la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, donde se da la creación también del Centro Nacional de Metrología, que inicia operaciones en 1994. En 1999 se establece también el reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en México, y en ese mismo año, en octubre, se firma el arreglo de reconocimiento mutuo de los servicios de los diferentes laboratorios nacionales de metrología signatarios de este arreglo en las instalaciones del BIPM. En el año 2019 se genera un cambio muy significativo en lo que es el Sistema Internacional de Unidades, quedando sustentado el nuevo sistema en constantes fundamentales así definidas. Vamos a hablar entonces en qué consiste este Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema consistente, aplicable en todos los aspectos de la vida, incluyendo el comercio internacional, la fabricación, salud y seguridad, protección al ambiente y la ciencia básica que soporta todo lo anterior. La definición de las unidades del SI se establece en términos de 7 constantes definitorias. Estas 7 constantes son la característica fundamental de la conformación de todo el sistema de unidades. Dichas constantes fueron seleccionadas después de ser identificadas como las mejores opciones, tomando en cuenta las definiciones previas del SI, el cual estaba basado en 7 unidades de base, y con el progreso de la ciencia. Las 7 constantes han sido elegidas de tal forma que cualquier unidad del sistema internacional puede ser escrita, ya sea mediante una constante por sí misma o mediante productos y cocientes de las constantes definidas. Aquí podemos observar cómo están definidas estas 7 constantes definitorias. Estas constantes son la base del nuevo sistema internacional. Sus valores son valores considerados fijos, se han establecido así,
y por lo tanto se considera que no tienen incertidumbre. En las definiciones existentes hasta 2018, el sistema internacional estaba conformado por 7 unidades de base, de las cuales se derivaban otras unidades por la aplicación de relaciones simples. La definición del sistema internacional con base en 7 constantes fundamentales tiene el efecto de que esta distinción de unidad base y unidad derivada ya no es necesaria, ya que todas las unidades base o derivadas pueden ser construidas directamente desde las constantes. De cualquier forma, se mantiene el concepto de unidades base y unidades derivadas por su utilidad e historia y para mantener la congruencia con algunas normas internacionales, como por ejemplo la ISO IEC 80000, que toma los conceptos de unidad base y unidad derivada dados en el SI. Podemos ver en esta tabla cuáles son estas 7 unidades que siguen siendo consideradas como de base del sistema internacional. Están la unidad de magnitud tiempo, la unidad del segundo, para la longitud el metro, para la masa el kilogramo, para la corriente eléctrica el ampere, para la temperatura termodinámica el Kelvin, para la cantidad de sustancia el mol y para la intensidad luminosa la candela. Con base en estas 7 constantes definitorias, se establece ahora lo que son las nuevas definiciones para el Sistema Internacional de Unidades y sus unidades de base. Aquí las presentamos cada una y podrán ver que algunas de ellas aparentemente, o la mayoría de ellas, son bastante complejas. No es sencillo entender para la gente, el público ordinario, o sí, la gente en general, qué significa cada uno de estos términos. Sin embargo, para lo que es la ciencia y el desarrollo tecnológico, el generar experimentos que nos permiten obtener estas unidades con una muy alta exactitud es parte de la evolución que permite al sistema internacional mejorar en cuanto a la forma en que hacemos medidas. Entonces, cada una de estas definiciones está enfocada a mejorar el grado de exactitud con el que se puede lograr medir cada una de las unidades. Con base en estas definiciones podemos trabajar ahora entonces nuevos experimentos, nuevas formas de trabajar para obtener cada vez mayor exactitud de acuerdo a las necesidades del desarrollo tecnológico y científico que se va dando en la humanidad. Y pues cada una de ellas nos permitirá obtener una mejor forma de trabajar. Los métodos experimentales de más alto nivel empleados para la realización de las unidades con base en estas ecuaciones físicas y las constantes fundamentales son conocidos como métodos primarios. La característica esencial del método primario es que permite que una magnitud sea medida en la unidad particular empleando únicamente magnitudes relacionadas con esa unidad. Existen lo que se conoce también como unidades derivadas, y estas están definidas como productos y potencias de las unidades base. La unidad derivada es llamada unidad derivada coherente cuando existe esta relación simple entre una unidad derivada y la unidad de base. Algunas unidades derivadas se llaman coherentes y tienen nombres especiales, y estas se dan justamente cuando el factor numérico que relaciona las diferentes unidades de base con la unidad derivada es 1. Se tienen actualmente 22 unidades derivadas coherentes que tienen nombres especiales. En el conjunto con las 7 unidades de base conforman en el total de unidades coherentes del sistema internacional. En total 29 unidades. Aquí tenemos algunos ejemplos, no están todas las unidades, de unidades derivadas que se han adoptado y que están relacionadas directamente con las unidades de base.
La relación entre la unidad derivada con nombre especial y la unidad de base está aquí expresado en la tercera columna, y algunas incluso se pueden obtener vía la derivación de una unidad derivada hacia otra unidad derivada, como podemos ver en la cuarta columna. Entonces, con estos ejemplos podemos tener alguna información que nos permite orientarnos sobre qué considerar como una unidad de base y qué considerar como una unidad derivada. Para México, la realización práctica de las unidades de base del sistema internacional y diversas unidades derivadas se le conoce como patrones nacionales de medida. Actualmente se tienen declarados 77 patrones nacionales bajo la responsabilidad de tres principales instituciones. El Centro Nacional de Metrología tiene bajo su cargo, bajo su responsabilidad, 73 patrones nacionales actualmente. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tiene a su cargo 3 patrones nacionales relacionados con radiación ionizante, y el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental tiene a su cargo un patrón nacional. Y veremos algunos ejemplos de estos patrones nacionales que han sido declarados. Está aquí, por ejemplo, el segundo, que está basado en lo que son espectroscopías de alta resolución, conocidos también como los relojes atómicos. A través de este sistema podemos generar el segundo y a partir de eso generar lo que es la hora oficial, por ejemplo. Para el metro se utiliza también un sistema de espectroscopía saturada con base en una molécula de yodo que está operando a una longitud específica muy bien determinada y que es el experimento principal que se utiliza en gran parte del mundo para la materialización del metro. El kilogramo al día de hoy sigue siendo, para el caso de México, el cilindro de platino iridio que se recibió de parte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas al integrarse México al Tratado del Metro. Se está trabajando ya en generar el experimento para poder obtener un patrón primario del kilogramo. Sin embargo, pues esto nos va a llevar un tiempo todavía. Para el Kelvin tenemos la materialización vía celdas de punto triple de agua, y a través de otros experimentos se han podido generar otros puntos fijos para poder materializar lo que se llama la escala internacional de temperaturas y tener varios puntos de medición. Tenemos aquí un ejemplo de una unidad derivada que se conoce como aceleración lineal, el patrón nacional de aceleración alternante, que lo que nos produce es una vibración bien conocida a través de un movimiento armónico simple para poder calibrar elementos que miden vibraciones. Otras unidades de alta relevancia son, por ejemplo, el volt y el ohm, que son muy empleadas en mediciones eléctricas. Y aquí tenemos algunos patrones primarios que son los que existen actualmente en el CENAM para poder dar trazabilidad a estas mediciones. La candela está sustentada en patrones de detectores de luz y fuentes luminosas que son calibradas con trazabilidad a patrones nacionales. El newton, otra unidad derivada, se materializa a través de un sistema de palanca multiplicador hidráulico que es atraído por la acción de la gravedad, y con esto podemos obtener un sistema primario que nos permite medir fuerza para este patrón nacional en específico de entre 50 kN y 150 kN. Contamos con otros sistemas que nos permiten otros intervalos de trabajo. Para el mol, que es utilizado mucho en lo que es la industria química, ahí tenemos diferentes sistemas, tenemos este par de sistemas de medición que nos permiten tener una alta exactitud en mediciones, por ejemplo, de titulación columbimétrica o por método de gravimetría. Existen otras unidades que no son del sistema internacional, pero que se conservan para usarse con el mismo, debido a que
pues ya son unidades que son muy necesarias para nuestro desarrollo diario. Entonces, aquí presentamos algunas de ellas. Por ejemplo, para el tiempo tenemos el minuto, la hora y el día, que no forman parte formalmente del sistema internacional o no se integran al sistema internacional porque están en una base con una combinación de unidades diferente a la unidad. Es decir, es un sistema sexagesimal. En este caso, para obtener un minuto se requieren 60 segundos. Eso es lo que rompe la coherencia con el sistema y por eso no se toman como parte del sistema internacional. Sin embargo, pues estas unidades son de amplio uso y pues se va a mantener su aplicación como parte de unidades que no son SI, pero que se siguen utilizando dentro del esquema del sistema internacional. Se acepta, se puede que se utilicen. Si requieren buscar más información, pues les recomiendo consultar directamente algunas publicaciones internacionales que detallan más el tema y pueden darle mucho más luz en cuanto al sistema internacional de unidades, cantidades de unidades y metrología. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.